Mover dinero a menudo es un proceso lento y costoso. Una simple transferencia bancaria puede tardar días y generar muchas comisiones. ¿Y si enviar dinero fuera tan rápido y sencillo como mandar un correo electrónico? XRP fue concebido precisamente para resolver este problema. Hola, soy CryptoBernie y hoy quiero hablarles en profundidad sobre una de mis criptomonedas favoritas, XRP. Es bien sabido que XRP alberga una de las comunidades más entusiastas en el espacio cripto, aunque también cuenta con muchos detractores. ¿Quieren descubrir las razones detrás de ambos puntos de vista? Aquí lo analizaremos todo. XRP se distingue de otras criptomonedas por su propósito específico, su caso de uso, aunque a primera vista puede parecer similar. Es el activo nativo de XRP Ledger, un blockchain lanzado en el 2012 por David Schwartz, Jed McCaleb y Arthur Brito. Este equipo de ingenieros buscaba crear una alternativa más eficiente a Bitcoin, dando como resultado una criptomoneda descentralizada que opera en su propio blockchain y permite transacciones globales. XRP fue diseñada con el propósito de agilizar y economizar las transferencias de dinero. Las transacciones se completan en aproximadamente 3 a 5 segundos y tienen un costo inferior a 1 centavo. A diferencia de Bitcoin, que utiliza minería de alta energía, XRP opera con una red de validadores independientes, lo que lo convierte en una opción mucho más ecológica. Un rasgo distintivo de XRP es su emisión. En el momento de su lanzamiento se preminaron 100.000 millones de XRP, a diferencia de Bitcoin, cuyas unidades se minan individualmente y que las comisiones se reducen cada 4 años. Este proceso de minado de Bitcoin, que se extenderá hasta aproximadamente el 2140 con la generación de la última unidad, conlleva un considerable gasto energético. Si bien los defensores de XRP elogian su previsibilidad y eficacia, sus críticos argumentan que una parte significativa de su suministro está altamente concentrada en manos de sus fundadores y de una única entidad. Esta concentración ha llevado a acusaciones de centralización, las cuales se consideran infundadas por los partidarios de XRP. Esto nos lleva a mirar a Ripple. Poco después de la creación del libro mayor de XRP Ledger, algunos de sus fundadores, junto con el empresario Chris Larsen, formaron OpenCoin, que más tarde se conocería como Ripple. Con una gran cantidad de XRP para financiar su desarrollo, Ripple se dispuso a crear productos para bancos y proveedores de pagos. Aunque los términos Ripple y XRP se utilizan a menudo de forma indistinta, es crucial entender que no son lo mismo. Ripple es una compañía tecnológica privada. XRP, por otro lado, es un activo digital nativo que opera en el XRP Ledger, una plataforma descentralizada y de código abierto. Si bien Ripple posee una cantidad de XRP y desarrolla soluciones sobre esta red, no ejerce control sobre ella. El XRP Ledger y XRP continuarían funcionando incluso si Ripple dejara de existir. La estrecha conexión de XRP genera tanto fervor entre sus seguidores como escepticismo entre sus detractores. Sus defensores resaltan su velocidad y bajo costo como prueba de su utilidad principal en el ámbito de las criptomonedas: facilitar transferencias transfronterizas rápidas y eficientes. Sin embargo, sus críticos cuestionan su nivel de descentralización, argumentando que la significativa posesión inicial de Ripple la asemeja demasiado al sistema que las criptomonedas buscaban reformar. Luego vino el drama legal que se desarrolló en diciembre de 2020, cuando la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, de los Estados Unidos demandó a Ripple. La SEC sostuvo que XRP se comercializaba como un valor no registrado, argumentando que se vendía con la expectativa de una apreciación de su valor. Por el contrario, Ripple defendió todo el tiempo que XRP funciona como una moneda de uso general. Durante años, el proyecto enfrentó una demanda persistente. Sin embargo, en julio del 2023, un tribunal de los Estados Unidos dictaminó que el XRP vendido en mercados públicos no califica como valor. A pesar de esto, Ripple fue sancionado con una multa de $125 millones por ventas programadas a instituciones, las cuales sí se consideraron valores en ese momento. Finalmente, en agosto de este año, del 2025, la SEC cerró oficialmente el caso, otorgando a XRP la tan ansiada claridad legal en los Estados Unidos. Ripple ha establecido más de 1.700 acuerdos de confidencialidad con diversas instituciones globales.
Además, ha puesto sus productos a disposición de varios grupos financieros para impulsar la implementación y adopción de XRP Ledger, lo que ha generado un caso de uso real para XRP y RLUSD, que es la moneda estable de Ripple. Disipada esta incertidumbre, XRP podría estar iniciando una nueva era. Mastercard, en colaboración con Gemini, ha lanzado una tarjeta de débito de XRP respaldada por un fondo de $75 millones, lo que permite a los usuarios gastar XRP en puntos de venta a nivel mundial. Además, la nueva stablecoin de Ripple, RLUSD, lanzada en noviembre del 2024 en XRP Ledger y en Ethereum al mismo tiempo, ya superó los $700 millones en emisión. El XRP Ledger también experimenta un crecimiento en activos reales tokenizados, que ahora superan los $130 millones. Con el lanzamiento de una sidechain compatible con Ethereum, la red de XRP amplía sus horizontes para desarrolladores y aplicaciones. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, el propósito fundamental de XRP sigue intacto: facilitar el movimiento de dinero con la misma facilidad que el envío de información. XRP, a pesar de haber enfrentado pruebas, dudas e incluso demandas, se mantiene como una de las principales criptomonedas por capitalización de mercado. Ahora que sus batallas legales han concluido y cuenta con el apoyo continuo de la comunidad, la visión original de XRP vuelve a ser el centro de atención. Hoy tenemos ya un primer ETF de XRP en el mercado, lo cual da acceso al mercado institucional para que accedan a esta moneda sin tener que utilizar el Ledger. Aquí tienes toda una explicación concisa y completa sobre XRP. Espero que te haya sido útil y haya aclarado tus dudas sobre una de las criptomonedas más destacadas del mercado global. Si te interesa adquirirla, puedes hacerlo en Binance utilizando el código referido que encontrarás en la descripción de este video para aprovechar los bonos increíbles que ofrece al iniciar tu recorrido en el mundo cripto. No olvides suscribirte a mi canal de Crypto Bernie, darle un gigantesco me gusta y dejar tus comentarios sobre esta criptomoneda. Nos vemos en la próxima. Chao.